Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta masterclass. La verdad es que tenemos 4 años de estar hablando del tema de tanatología y cuidados paliativos en Guatemala. El año pasado solo abrimos una cohorte del diplomado de cuidados paliativos porque le hicimos unos cambios y estos cambios se debieron a unas actualizaciones, así es que lo que ustedes van a ver ahora y los contenidos del diplomado que estamos por abrir también es algo ya actualizado, algo a la era post pandemia. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por dedicarse este espacio el día sábado para acompañarnos. Y nos acompaña Lucía Lorenzana. Vamos a ver, vamos a ponerla por acá. Lucía Lorenzana es psicóloga clínica, graduada de la Universidad Francisco Marroquín. Ya tiene un posgrado de psico-oncología del ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, y tiene una máster en cuidados paliativos de la Universidad Galileo. Aparte de eso, Lucía Lorenzana colabora con nosotros dentro del equipo de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross y de la Asociación Guatemalteca de Tanatología. Ella es quien está ahorita encargada de este diplomado. Hemos estado trabajando de los contenidos. Perdonen, pero mis perritos siempre quieren entrar a la sala, siempre. Ella les decía que está a cargo ahorita estamos trabajando bastante en esto de paliativos. Desde hace 3 años hemos estado trabajando en esto, pero pues la pausa de la pandemia y otras cosas, nos hemos ido tomando el tiempo para cada vez hacerlo mejor. Realmente la intención de estas pausas no es detener nunca la marcha, porque pues este conocimiento no debe de detenerse, sino al contrario debe de continuar, pero sí estas pausas nos han permitido de especializarnos más, de mejorar los contenidos y por supuesto de invitar a profesionales de alto nivel para que nos acompañen siempre en la fundación y en la asociación. Así es que Lucía, bienvenida, qué alegre poder verla. Gracias, Wendy, gracias a todos por tomarse el tiempo hoy. Y bueno, espero que estos minutos que estemos aquí compartiendo, pues les pueda dar toda la información que necesiten, o los conocimientos básicos y bueno, de qué son los cuidados paliativos y su importancia en el sistema de salud. ¿Verdad? Entonces, no sé si Wendy, empezamos. Sí, por favor. Ok, aquí puedo compartir pantalla. No, me tiene que dar permiso. Listo. Ya. Ok. Vamos a ver, aquí está. Solo voy a minimizar aquí porque si no. Ok. De principio. Ok, ¿aquí ven todos la pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces bienvenidos todos y el tema que vamos a abarcar hoy son los cuidados paliativos y su importancia en el sistema de salud. Entonces, aquí vamos a abarcar primero la definición de ciertos conceptos, de qué se trata, ya verán ustedes en el camino. Entonces, vamos a empezar con qué son los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos son un enfoque especial, es una especialización de la medicina, también por parte de psicología, trabajadores sociales pueden diplomarse, pueden certificarse y especializarse en esta área, en donde se toma un especial cuidado a las personas que tienen enfermedades que amenazan la vida, como lo puede ser el cáncer y otras enfermedades degenerativas. Puede iniciarse al inicio de un diagnóstico de una enfermedad grave, como puede ser el cáncer. Desde el inicio, aunque hayan probabilidades de curación, no importa, se puede instalar y va aumentando el grado de los cuidados a medida que la enfermedad vaya avanzando, ¿verdad? Entonces, se puede iniciar desde ahí. Luego, el principal objetivo de los cuidados paliativos es la atención en la calidad de vida,
en donde se ayuda a los pacientes, a los cuidadores, a que se vayan a tratar los síntomas de las enfermedades, los efectos secundarios de los tratamientos, y a esto me refiero no solo los síntomas físicos, ¿verdad? Que son los evidentes y que por eso es un equipo multidisciplinar, ya lo veremos más adelante, sino que también se abordan todos los efectos y todos los síntomas y todas las secuelas sociales, psicológicas, emocionales, de familia, etcétera. Y los efectos, y obviamente la parte física. En los cuidados paliativos es muy importante que tengan claro que aquí se reafirma la vida. No acelera la muerte, pero tampoco la va a detener, sino que se va guiando con el curso de la enfermedad y el principal objetivo es manejar el dolor, porque el dolor es algo que trastorna mucho la vida del paciente y de la familia. Entonces, el manejo del dolor es el punto clave de los cuidados paliativos y me refiero a un dolor nuevamente, no solo físico, sino que también emocional y espiritual. Entonces, esto es algo muy, muy importante. No van a encontrar que es a diferencia de la eutanasia, pero eso ya sería otro tema totalmente distinto para otra masterclass. Pues la eutanasia pues sí tiene una intención de finalizar la muerte. El cuidado paliativo acompaña al paciente y la familia cuidando su calidad de vida, proporcionando sistemas de apoyo para que el paciente esté lo más activo posible hasta el final, pero no va a acelerar la muerte, pero tampoco va a caer en estos tratamientos donde sí o sí se va a mantener a la persona viva ya con mucho desgaste físico, con mucho sufrimiento emocional y lleno de tubos y todo esto, sino que va a ir respetando el curso de la enfermedad. Y para eso hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Entonces se enfocan, hay un enfoque integral de la persona. No solo se enfoca en la enfermedad como se hacía en los tiempos de antes, recordarán muchos de ustedes que solo se enfocaba el médico en la enfermedad y la parte emocional quedaba relegada, no se consideraba, no se pensaba en todo esto, sino que el cuidado paliativo y ya la medicina más moderna, ya la que estamos actualmente, la tendencia es que también se toman en cuenta todas estas dificultades a nivel psicológico, a nivel social, a nivel espiritual, que impactan en el paciente porque estas dificultades a su vez no son atendidas, van a tener una repercusión en la enfermedad. Por ejemplo, si hay muchas dificultades, hay una depresión muy fuerte, hay una ansiedad muy fuerte, hay trastornos de adaptación o hay alguna otra enfermedad psiquiátrica también, y hay problemas en su entorno social, acceso a salud, falta de apoyo en la familia, y hay problemas espirituales también, hay una revolución espiritual. Todo esto puede llevar a que la persona abandone su tratamiento, se deje ir, como diríamos comúnmente, tiran la toalla. Y lo que buscamos es que la persona esté lo más calmada posible, lo más cómoda posible, lo más serena posible, conservando su integridad, conservando su dignidad como ser humano, hasta que llegue el momento de la muerte. Entonces, los cuidados paliativos no son solo para las personas mayores en el grupo de geriatría, en el adulto mayor, sino que abarca todas las edades. Hoy día, pues, muchos de ustedes pues conocen la UNOP, pero ahí tienen que atender esta parte del cuidado paliativo porque hay pequeños que desgraciadamente no logran sobrevivir a la enfermedad. Y aquí está lo que les decía en un principio, que el cuidado paliativo se puede proporcionar en cualquier etapa de una enfermedad grave, ya sea tipo esclerosis, enfermedades cardíacas, donde uno ya sabe, donde el médico ya sabe que no va a haber un desenlace, va a ser degenerativo, ¿verdad? Que no hay una opción de curación, entonces se instaura desde el principio del tratamiento, empieza a hablarse temas, se empiezan a abordar ciertos síntomas, se hablan de temas como por ejemplo de la muerte, cuando llegan con psicólogo, ¿verdad? Y en el caso específico del cáncer, que el paciente puede tener una opción de curación, siempre se empieza en dosis muy bajas, se empiezan a atender, se puede empezar a proporcionar
lo que es el cuidado paliativo. Se ofrecen en cualquier etapa de la enfermedad, como les decía, y también, esto es otro dato muy importante, también se pueden proporcionar y pueden recibir las personas en distintos lugares, los cuidados paliativos. Lo tradicional, digamos, es que uno va al hospital, eso era antes, que se llegaba al hospital y quedaban las personas ahí hospitalizadas hasta el momento de su muerte. Ahora pueden llegar al hospital, en clínicas ambulatorias, de pronto recibir, o en un centro de cuidado a largo plazo, que serían los hospicios y las casas de cuidado paliativo, o también en la atención domiciliaria, que también aquí en Guatemala ya se está proporcionando esta atención en domicilio, por supuesto con la supervisión del equipo, de un equipo de salud capacitado para esto, porque para esto sí se requiere un entrenamiento especial. Ok, ¿cuáles son las bases de los cuidados paliativos? Hay una atención integral. Se atiende al paciente y a su familia. La del paciente y la familia son la unidad a tratar. No solo es el paciente y dejamos a la familia a un lado, incluso amigos muy cercanos, también, sino que se atiende al grupo globalmente en el aspecto físico, en el paciente, y también se le atiende a la familia en la parte social, espiritual, psicológica. También se atiende. Y lo que se busca es promover la autonomía y dignidad del paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto se quiere decir que los pacientes, se les motiva a los pacientes a que ellos traten de hacer lo más que puedan por sí mismos, siempre y cuando esté dentro de su capacidad física, obviamente con autorización médica también, si el paciente todavía puede hacer ciertas actividades físicas, es muy bueno motivar a hacer lo que coma por sí mismo, por ejemplo. Que él diga, por favor, ábranme la ventana, pues atenderle ese pedido. Si siente incomodidad, atenderle esa comodidad. Otra cuestión, cuando ya las personas están postradas en su cama y ya necesitan cuidados de aseo, o cuando ya ocupan pañal, por ejemplo, es muy, muy importante cuidar su dignidad, su pudor, el respeto hacia la persona. Se tiende mucho, a veces cuando hay, bueno, en sistema de salud pública, cuando hay demasiados pacientes, ustedes han visto que el trato hacia las personas pues no es precisamente el mejor. También se escucha mucho en algunos lugares de ancianos, donde el trato hacia los ancianos no es precisamente el mejor y pues los tratan como que fueran cosas. Entonces, el cuidado paliativo es lo que dice, no, a la persona se le respeta en todo momento, se le cuida su cuerpo físico. Cuando hay necesidad de aseo, se le trata con profundo respeto. A eso se refiere de la parte de la dignidad. Y también esto de autonomía y dignidad también van a regir las decisiones terapéuticas, porque el paciente aún está consciente. Cuando aún están consciente y el paciente pide, quiero, por favor, necesito que me hagan tal cuestión, o no deseo este tratamiento, los médicos y el equipo multidisciplinario es importante que tomen en cuenta la opinión. Es parte de la autonomía y del respeto hacia el paciente. Y también se busca en cuidados paliativos el quitar y eliminar el ya no hay nada más que hacer. ¿Me entienden? Que eso es lo clásico también. Es decir, mire, ya no hay opción de curación. Mejor vaya a su casa y vaya a pasar lo mejor que pueda los últimos días. Y sueltan a la persona a su buena suerte, sin saber cómo abordar temas de dolor, temas de infecciones, temas de deshidratación, tantos síntomas que aparecen a lo largo de este último trayecto. Y es cuando se puede hacer muchísimo, y esta es la actitud rehabilitadora. Ya verán, en el equipo multidisciplinario hay mucho que se puede hacer. Hay mucho, no es solo dejarlo a su suerte, hay control de síntomas, en la cuestión emocional y en el tema familiar, pues hay mucho que resolver entre el paciente y su familia, el paciente consigo mismo, la paz, el perdón, la serenidad, toda esta área espiritual. Hay mucho que hacer. Y en el área física, como les digo, el manejo del dolor, que la persona esté cómoda, evitar que se enllaguen, por ejemplo, cuando permanecen mucho tiempo recostados y se llagan en su espalda, pues mantener
la movilidad del paciente, tratar de hacerle un poco de fisioterapia en la medida de que sea posible. Entonces, ¿qué hacen los cuidados paliativos? ¿Para qué están? Como les digo, es control y adaptación de síntomas. Control de síntomas es controlamos el dolor, controlamos una infección oportunista que aparece por allí, alguna incomodidad, ¿me entienden? Ahora, adaptación se refieren, por ejemplo, que pues desgraciadamente ya llega un punto en que llegan estos síntomas y no hay nada más que se le ayuda al paciente a adaptarse, que vendría siendo esta fatiga tan grande, esta fragilidad que siente el paciente, o cuando aparece ya el punto de caquexia, que es cuando la persona dejó de comer y empieza a adelgazar muchísimo y toda su imagen corporal se ve muy afectada, están muy, muy delgaditos. Y bueno, ya no hay una recuperación de este síntoma, sino que necesitamos ayudarle a adaptarse a este nuevo estado. Y como les menciono, va a ser reiterado esto, es el dolor físico y emocional es el que se busca controlar, el que se busca paliar, el que se busca que la persona esté lo más serena, lo más posible, para que este tránsito sea calmado, sea sereno. También hay un apoyo emocional, por supuesto, aparte de la atención física, la atención puramente médica. También se pueden especializar trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos. Se puede sacar una especialización en cuidados paliativos porque sí requiere un entrenamiento especial en tanatología también. Sí se requiere un entrenamiento especial, ¿verdad? Porque hay que manejar mucho lo que es la comunicación del paciente con el paciente y entre ellos y con la familia, entre todo el equipo y la familia y el paciente, y apoyar al paciente y a la familia a que mantengan una comunicación sana, una comunicación abierta, donde más adelante les explicaré qué es la conspiración del silencio y evitar este fenómeno que hace mucho daño, que no está hecho con mala intención, pero sí es un fenómeno que causa muchísimo daño. Y el trabajo interdisciplinario permite adaptarse a los cambios del paciente. Cuando habemos un equipo multidisciplinario formando un grupo de cuidados paliativos, vamos a poder atender estos cambios. Si hay un cambio emocional, entra el psicólogo. Si hay temas muy profundos con tema de muerte, puede entrar el psicólogo, puede entrar el tanatólogo también. Si hay temas puramente físicos, ok, entrará el médico encargado, pero si hay una cuestión muy específica, como por ejemplo respiratorios, pues se manda a llamar a un neumólogo, hay fisioterapistas, hay todo un equipo, ¿verdad?, que necesita apoyar al paciente en todos estos cambios tan distintos que va a ir experimentando en su cuerpo. Y por supuesto que no podemos dejar a un lado el apoyo espiritual, para eso está la capellanía. Tanatología también aborda mucho una parte espiritual, psicología y paliativo también se abarca. El no considerar esta área es como que si estuviéramos con una mesa de 3 patas. Vamos a estar mancos, vamos a estar cojeando. No va a caminar del todo bien porque es extremadamente raro que un paciente no toque este tema, aunque sea ateo, porque siempre me han preguntado, mire, ¿y qué pasará más allá? Bueno, yo ya sé que no hay nada, pero hay una cierta ansiedad de qué pasará cuando yo muera o por parte de los familiares y ahora qué, bueno, si ahí está enterrada, ¿y qué pasó? Sí surgen estos temas y es algo por lo cual hay que estar preparado, hay que leer mucho, nos manejamos mucho con las creencias de las personas, no con las nuestras, sino que es con la del paciente, las creencias del paciente, las creencias de la familia. Aunque nosotros tengamos muy sólida nuestra fe, muy sólida nuestro sistema de creencias, pero no debemos olvidar que el duelo y el proceso de muerte es del paciente y de la familia, no el nuestro. Entonces necesitamos dejar nosotros guardadas nuestras creencias, conocer, y para eso necesitamos entrevistar a la familia, platicar con ellos, cuáles son sus creencias, en qué creen, y si es una religión distinta a la nuestra, pues nos toca que estudiar y nos toca que formarnos para poder apoyarlos en este trayecto.
Ok, ¿quiénes ofrecen los cuidados paliativos? Ok, los administran especialistas, como les digo, sí se necesita sacar una especialización, una certificación, un diplomado en profesionales de la salud, ¿verdad? Con esta capacitación especial. Ok, aquí entran, dentro de un equipo multidisciplinario entra enfermería, nutricionistas, porque requiere una nutrición muy especial, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, capellanes, psicólogos paliativistas, psiconcolos, trabajadores sociales y tanatólogos, que no lo puse aquí, pero también entran. El tanatólogo no va a pelear ni va a competir con el psicólogo paliativista. Trabajan de la mano, de la mano. Van los dos de la mano y el psicólogo también puede sacar una certificación en tanatología. No son especialidades que compitan, se complementan por completo. Y todo es en pro y en beneficio del paciente y de la familia. Entonces, este es otro tema importante, ¿verdad? Que debemos dejar a un lado a la hora que estamos dentro de un equipo, dejar a un lado las competencias, los protagonismos, porque nuestros protagonismos y nuestra unidad a tratar, como les mencioné al principio, es el paciente y es la familia. A ellos nos debemos, el servicio es para ellos. Y bueno, también se brindan los cuidados integrales, tanto paciente, familiares y o cuidadores. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar. El cuidado se concentra en los aspectos físicos, emocionales, como les mencioné, y coordinan los cuidados y mantienen la mejor calidad de vida. Eso es el objetivo principal. La calidad de vida es donde el paciente percibe, va a ser algo subjetivo para el paciente y para la familia. Para nosotros podrá ser sorprendente, podrá ser muy doloroso ver a una persona atravesando ciertas circunstancias, pero los pacientes lo que necesitan es sentirse dentro de su contexto lo más cómodos posibles, física y emocionalmente, lo más en paz posible, física y emocionalmente, ¿verdad? Entonces, y eso va a ser algo subjetivo. ¿Y cómo medirlo? Pues entrevistamos y platicamos con nuestros pacientes, con sus familias, y ellos nos van a reportar. Entonces, ahí es donde nos están dando ya las claves de qué es lo que podemos hacer. Entonces, se brinda apoyo a los cuidadores también, porque se ve muy frecuentemente que al cuidador se le deposita casi toda la responsabilidad del cuidado del paciente. No hay quien lo releve, pasa horas, días enteros cuidando a su familiar o cuidando a la persona que está a cargo. Y necesitan este cuidado también. Hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico que necesita ser atendido. Hay manuales incluso para los cuidadores de cómo tomar cuidados de sí mismos para que al ellos estar bien van a poder tener una buena atención hacia el paciente. Entonces, facilitar la comunicación entre profesionales que atienden al paciente, ¿verdad? Y también ayudamos mucho en las conversaciones sobre las metas de atención del paciente. Todo esto se va platicando dentro del equipo multidisciplinar. Entonces, aquí viene este tema que es muy interesante, este concepto. Este concepto es del dolor total, es de Cicely Saunders. Aquí no toqué, en esta masterclass no toqué acerca de la historia de los cuidados paliativos. Cicely Saunders es una psiquiatra. Wendy podrá complementar ahí también muchísimo. Ella es la pionera de los cuidados paliativos. Ahí me lo lees después. Te lo puedo. Entonces, ella establece este concepto de dolor total. ¿Qué es el dolor total? Esto es por lo que atraviesa, este concepto es lo que atraviesa una persona que está en una fase terminal, o incluso también, yo me atrevo a decir que también cuando le es dado el diagnóstico. Supongamos que hoy a mí me dieran un diagnóstico de una enfermedad que amenace mi vida, seguramente voy a atravesar por este dolor total, ¿verdad? Porque la sacudida de una noticia de este tipo sacude todas las áreas de nuestra vida, se compromete todas las áreas de nuestra vida. Hay un compromiso físico porque nuestra salud física se va a ver afectada.
a nivel psicológico, social y espiritual. Entonces, aquí nos vamos a detener un poquito. Ahí me voy a acercar un poquito a la cámara porque la foto pues no salió muy clara. Pero, por ejemplo, en el ámbito físico, la persona se va a ver afectada por los síntomas de la enfermedad, la pérdida de la salud. Hay mucho duelo alrededor de estas fases. Incluso desde el inicio de un diagnóstico hay muchos duelos. Entonces, los síntomas físicos van a afectar mucho a la persona, cansancio, dolor, tantas cosas que pueden suceder. Los efectos secundarios de los tratamientos a nivel físico afectan. Y aquí en esta área de la vida, en el área física, el dolor es algo muy discapacitante. Puede llegar a ser muy discapacitante. Por eso es que el objetivo del cuidado paliativo es controlar dolor físico y emocional. Pero el dolor físico, si no es controlado, el dolor emocional difícilmente lo vamos a poder controlar. Fíjense, he atendido personas recién amputadas de sus piernas, una o ambas piernas, y me pide el médico, por favor, vaya a ver a la persona al hospital, recién lo amputamos y tenía unas 10, 12 horas de haber salido de la anestesia. Yo todavía consulté, doctor, ¿será apropiado ahorita por los efectos de la anestesia? No, por favor, vaya. Porque me encuentro con este muchacho joven que le tuvieron que amputar de la rodilla hacia abajo y era un dolor tremendo. Obviamente la parte emocional también estaba seriamente afectada. Perdón, que se me secó la garganta. Entonces, pero era tal el dolor físico, ¿sí? Que no podía yo entrar a explorar su área, su área emocional, ¿verdad? Perdón, me entró alergia. Entonces, disculpen. Entonces, tuve que acudir al médico para que le administraran un poco de medicamento, esperar un tiempo apropiado y sí usé técnicas de relajación, un ejercicio especial de relajación, una visualización guiada que me apoyó, por lo menos momentáneamente, para aliviar este dolor y poder, este dolor físico, y en lo que hacía el efecto del medicamento para abordar el tema psicológico. Entonces, este es un área de la vida que se ve, es la primera que uno evidentemente ve que se afecta. Luego entra la parte psicológica. Enojo por los diagnósticos, enojo por los fracasos de los tratamientos, hay una alteración de la imagen corporal, lo que va a afectar en su autoestima, ¿verdad? Vamos a ver miedo a la muerte y dolor, esa parte emocional, sentimiento de desesperanza. Y lo que buscamos mucho aquí, lo que encontramos mucho aquí es cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, de trastornos de adaptación. Todo esto lo vamos a encontrar en esta área psicológica. Entonces, se va a ver afectada. Si ustedes imaginan recibiendo un diagnóstico de no curación, ya poniéndonos en el contexto paliativo, ¿cómo se sentirían? ¿Verdad? Ese es un termómetro, por lo menos parcial, para poder comprender este concepto de dolor total, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve afectada esta área. En el área social, ¿qué sucede? Hay una preocupación por la familia, hay una preocupación por las finanzas. Enfermarse hoy día, mi Dios, o sea, es un lujo, casi que, ¿verdad? O sea, se van los recursos que una familia puede tener, una familia promedio pueda tener. Hay una pérdida del rol laboral, una pérdida de la posición social, del rol como amigo, pues se tiene que recluir, siente que pierde a sus amigos. Hay una pérdida del rol familiar, si es papá, si es mamá, pues ya no puede cumplir con sus actividades como padre o como madre porque físicamente pues no puede.
no puede. Y eso es una pérdida y ese es un dolor muy profundo por el que la persona pasa. Y hay un gran miedo al abandono. Esto es algo muy característico de esta etapa y del aislamiento. Las personas tienen mucho temor a sentirse abandonadas y aisladas. ¿Cuándo se pueden sentir así? Puede ser literalmente cuando la familia abandona a su familiar en un hospital y lo dejan allí o en hospicios. Recuerdo yo hace muchos años cuando estaba yo muy jovencita, todavía en la universidad, iba al Hospicio San José y ahí dejaban a los niños y a veces algunos adultos ya empezaron a recibir adultos porque era un hospicio para personas y niños con SIDA, pero eran personas abandonadas. Entonces, sí hay este temor de un abandono literal, pero hay mucho miedo a un abandono emocional, porque las familias a veces no es por mala intención, no es por un desamor, sino que no saben cómo acercarse a su familiar, no saben cómo hablarle. Entonces tienden a alejarse. También la familia, los familiares están pasando por un duelo, están padeciendo un dolor profundo y entonces hay una desconexión entre ellos y su familiar enfermo. No saben cómo comunicarse. Y aquí es donde todo este equipo multidisciplinario, tanatólogos, psicólogos, trabajadores sociales, podemos entrar, apoyarlos en esta área y acercarlos. Y ambas partes necesitan este apoyo. Entonces, este es algo muy, muy importante. Y luego, como les digo, el área espiritual, que por decirlo de último, no es que sea menos importante, estos 4 factores tienen el mismo peso de importancia. Lo clásico que ustedes habrán escuchado en las personas, el por qué a mí, por qué Dios permite que esto suceda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué sucedió esto? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Para qué está mi vida ahorita de aquí en adelante? ¿Para qué? ¿Verdad? Y aquí en esta área espiritual, que es donde entra capellanía, entra psicología, entra tanatología, es el perdón. Entonces, esta área espiritual es lograr que la persona tenga una reconciliación con su vida. Me refiero a su vida pasada, a que la persona pueda voltear hacia atrás. Esto obviamente sería con adultos, con niños es distinto, pero con adultos, aunque tengan 50 años o aunque tengan 80 años o 40 años, pues puedan voltear a ver atrás y lograr tener esta paz en cómo ellos han llevado su propia vida. Y esto se logra a través del amor y a través del perdón, ¿verdad? Y el tema del perdón es otro tema enorme que es para una clase entera también, pero es el perdón, el pedir perdón, el perdonar, el aceptar su vida tal y como fue y reconciliarse con ella. Reconciliarse con su vida actual, que es la aceptación por lo que están viviendo, verá la aceptación de este diagnóstico, de este trayecto que toma su proceso. Es otro gran duelo ahí. Que su vida ya está por terminar, que no se sabrá cuánto, pero no hay una reversibilidad. Entonces, aceptar y reconciliarse con esto y lograr tener esta fe y esperanza hacia dónde van. Por eso es la importancia ahí de la creencia en Dios. Con personas no creyentes también se puede trabajar de distinta forma, pero es esta reconciliación con Dios, poder decirle a Dios perdón por todo y aquí estoy, dejarse reposar en Dios o en aquel ser supremo que ellos crean, energía, el universo, el cosmos, ¿verdad? Pero poder tener ese alivio que hay algo más grande que los acoge. Y otro factor muy importante es la reconciliación con las personas de su pasado, de su presente, y ahí viene el pedir perdón y perdonar, lograr restablecer, lograr resolver estos roces con familiares, con amigos, con la vida misma, pero lograr esta reconciliación porque eso es al final lo que le va a dar esta paz a las personas en el último trayecto y eso es lo que buscamos. Y les digo, en mi experiencia en paliativos,
llega un momento en donde ya la parte médica topó, ¿verdad? Llegan a controlar ciertas cosas, pero ya no es mucho, ¿verdad? Ya solo es el control de síntomas muy tenue. Incluso nosotros de psicólogos también llega un momento en que topamos y solo se queda esta parte espiritual de la persona. Por eso es tan importante trabajar esta área, porque eso es lo que les va a dar paz. Al final, la espiritualidad resuelta, si logramos esa espiritualidad resuelta, un manejo de síntomas apropiado, también lograr manejar la parte psicológica, le va a facilitar a que esta área espiritual sea resuelta y la persona logre irse en paz. Y así evitamos lo que es el sufrimiento, porque cuando están en dolor total, cuando uno está en dolor total, uno está en sufrimiento. ¿Por qué le llamamos sufrimiento a diferencia del dolor? En el sufrimiento nos desborda la experiencia y no tenemos herramientas de cómo afrontarlas, no tenemos herramientas emocionales para cómo, ni espirituales, para cómo afrontarlo. Entonces, por eso es que se llama de sufrimiento y por eso es que el equipo del cuidado paliativo necesita entrar y dar toda esta asistencia al paciente y a su familia. Este es un concepto bien importante que siempre hay que manejarlo. Incluso en enfermedades crónicas se aplica. Enfermedades crónicas como diabetes, ya en cierto punto de la diabetes entra el dolor total, pero si ven, ahora que hay mucho diagnóstico de ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, entra aquí. Entra, aunque la persona aún sus síntomas sean muy leves, ya saben cuál va a ser el trayecto, va a ser degenerativo, va a ser en declive, a un plazo más o menos determinado, ¿verdad? Aunque nunca nada esté escrito en piedra, pero se sabe que no hay reversibilidad. Entonces entran en este dolor total y por eso es tan importante que abordemos todos estos temas, todas estas áreas de vida. Y por eso es que necesitamos de un equipo multidisciplinario, si se dan cuenta. Una sola persona, solo el médico, no puede abordar todo, no se da abasto, no porque no pueda académicamente, sino que no se da abasto. Simple y sencillamente por eso. Se necesita de un grupo de personas. Y aquí entra la parte de la familia y los cuidados paliativos. ¿Qué es lo que el equipo de cuidados paliativos aporta a la familia? Les ayuda a cumplir con la función cuidadora, a rotarse. Si el cuidador principal es parte de la familia, entonces se les apoya a que de pronto le hagan un relevo al cuidador principal para que el cuidador principal pueda descansar, para que el cuidador principal pueda tener un momento de distracción y poderse recuperar, ¿verdad? Y que entre todos vayan aportando su granito de arena. O sea, cada uno puede hacerse cargo de una parte. Aquí les puedo contar cuando las cosas de la vida. En el 2019 fue cuando yo empecé a sacar esta maestría en la Universidad Galileo con el doctor José María Gramajo, que le digo yo que es mi angelito de la guarda desde ese año. Un excelente médico. Él es el que trajo los cuidados paliativos a Guatemala. Ya lo tendremos con Wendy también en alguna otra presentación. Y bueno, empiezo yo a recibir la maestría. Me acuerdo, fue en enero del 2019 y por ahí por mayo mi mamá tuvo un derrame. Según nosotros era un derrame. Bueno, haciéndole exámenes, haciéndole de todo. De ese mismo año y empezando a estudiar la maestría, resulta que tenía demencia de los cuerpos de Lewy. Pasó 2019, se empezó a discapacitar de una forma bastante acelerada. Ya para octubre, ya ella tiró la toalla, con todo y que teníamos el equipo de paliativos en la casa, ya médico viéndola, trayéndola y todo, pues, o se discapacitó mucho, ¿verdad? No sé ahí cómo fue el acelerón de la demencia. La cosa es que ya se postró en cama, ya para octubre, noviembre del 2019, y desde ahí empieza todo su deterioro. Entonces, con mis hermanos, nosotros somos 3, cada uno nos fuimos distribuyendo un área, ¿verdad?
Mi hermano se encargaba de la parte financiera, yo trabajaba en ese entonces con él, entonces lo apoyaba yo mucho en esa área. Yo coordinaba, hacía yo los cheques y todo, y bueno, íbamos en todo, porque los gastos sí son fuertes. Entonces, bueno, yo me encargaba de ahí de apoyarle en esa parte con una contadora de él, porque soy nula para los números, entonces pedí auxilio, porque si no, saben que iba a hacer yo ahí. Iba a hacer mal las restas y las sumas, entonces, ok, estuvimos eso. Mi hermana estuvo apoyando en la parte de la casa, del manejo de la casa, la persona que la ayudaba en casa, del supermercado, todo esto que estuviera más o menos en orden. Y yo estaba encargada, a mí me designaron como está estudiando la maestría. Entonces, encargada de todo esto. Entonces, bueno, me tocó ahí que ejercer desde empezando una maestría, todo lo de cuidado paliativo, de coordinar al médico, un excelente médico que nos llegó a apoyar, paliativista, el equipo de enfermeras, el manejo de las medicinas, coordinar eso, pues sí estaban las enfermeras entrenadas para eso, pero pues estar uno al tanto, ¿me entienden? Uno como familiar tiene que estar al tanto que le están dando a su familiar, ¿verdad? Que no se vaya a la mano y chequear con el doctor y, ok, esto va así, esto va así, ¿verdad? Estar uno metido en todo esto. Y esto, la verdad, nos ayudó. A mí esta maestría me ayudó mucho porque, cabal aquí, facilitar la comunicación con el familiar. Sí les tuve que hablar a mis hermanos con toda franqueza porque ellos sí no muy entendían el impacto que esto tenía, lo que implicaba un diagnóstico de demencia de los cuerpos de Lewy. Entonces, junto con el doctor. Ahora, por ejemplo, cuando mi mamá me preguntaba, mi hija, ¿qué es lo que tengo? Solo sé que mi cabeza no funciona bien. ¿Tú sabes qué es lo que tengo? Entonces yo así como, pues, sí sé qué es lo que tienes. Me dices, mejor te llamo al doctor, porque yo sí no tenía el coraje de dar un diagnóstico. Dije, oh, no, esta es estafeta para el doctor. Entonces yo, doctor, por favor, venga y aquí con mi mamá yo voy a estar acompañándola y por favor, ¿verdad? Entonces esto es el vivir una etapa en paliativo, ¿me entienden? O sea, es de pedirle ayuda al doctor, tener una buena, desde el punto de vista familiar, ¿verdad? De tener uno la comunicación con la enfermera, con el médico, tener todo esto más o menos coordinado y uno poder tener el soporte también de ir sobrellevando y el duelo anticipado, porque eso es lo que vive el familiar. Entonces, el área paliativa también eso se trata de ayudar a transitar todos los problemas de adaptación y reducir los problemas que puedan surgir en cuanto a la pérdida, evitar en la familia un sufrimiento emocional innecesario, ¿verdad? Y lo que es frustración, ahí se me fue una frustración, impotencia y de enojo, ¿verdad? Porque entonces uno dice, oye, pero mamá, échale ganas, ¿verdad? A veces así le decíamos, mamá, levántate. Entonces, no, es de aceptar que se nos estaba desvaneciendo y el equipo paliativo para eso está. O sea, nos agarraba el doctor y decía, doctor, mire, porfa, venga y explíqueme, ¿verdad? Aunque yo ya sabía, pero necesitaba que viniera el médico y me lo reforzara, escucharlo de afuera, ¿me entiende? Para uno ir aceptando qué es lo que está por suceder, ¿verdad? Y el apoyo espiritual que es imprescindible. Eso ya es imprescindible. Y bueno, ahorita entramos, ok, lo que es el sistema de salud. Ahorita les cambio ahorita la tonalidad de la plática, el sistema de salud y los cuidados paliativos. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí se estima que más o menos 40 millones de personas necesitan de este servicio. El 78% que viene siendo alrededor de unas 32 millones, me parece, o 38, 38, no, como unos 32, 30 millones vendría siendo, de personas viven en países de bajo ingreso o ingreso mediano, así como nuestro país y mucha parte de Latinoamérica, ¿me entienden? Entonces, de este 78%, tan solo el 14% de las personas que necesitan esta asistencia la van a recibir. De pronto hasta es mucho, ¿verdad? Hay una reglamentación que sucede con qué problemáticas hay.
que hay una reglamentación muy estricta, muy restrictiva en cuanto a morfina y otros medicamentos que son esenciales para los cuidados paliativos, todos los opioides que alivian el dolor. ¿Me entienden? Entonces eso dificulta muchísimo que las personas puedan tener una atención adecuada, porque hay mucho impedimento, hay mucha restricción para lograr acceder a estos medicamentos, y esto se debe mucho en parte para que no se cuelen en el mercado negro y se usen como drogas de drogadictos, no para el uso médico, sino que es que tampoco es para un uso Recreativo. sí, es que recreativo sí está, pero es que es el uso recreativo, pero de ahí agarran aquellas fiestas que bueno, entonces por eso es que hay tanta restricción, pero se pasan llevando y pasan dañando a las personas que realmente lo puedan necesitar. Otra dificultad que hay es que hay una falta de formación, y por eso es que se están dando estas masterclass, por eso es que en la fundación y en la asociación se están dando todos estos diplomados, porque hay una gran falta de formación y una gran falta de concientización sobre qué son los cuidados paliativos y cómo se aplican, cómo se proporcionan, ¿verdad? Por parte tanto de profesionales de salud como de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, surgen estos programas para que quienes nos llama a esta vocación nos podamos entrenar de una forma adecuada, de una forma profesional, para apoyar a las personas que están en este tránsito. Y les digo, para allí vamos todos. Para allí vamos todos. Esperemos en Dios que que yo le pido a Dios que sea el día que me toque a mí, que sea algo rapidito, verá, que no entrar en una cuestión, porque sí, a veces entra uno en mucha preocupación de todo lo que esto implica y la falta de acceso a este cuidado, y a veces lo costoso también que puede ser. Entonces, por eso es que hay esta falta de concientización, y por eso es que ya aquí en nuestro país ya se están dando estos cursos, y aquí Wendy es la pionera. Con la fundación y con la asociación, Wendy es la pionera en esta educación, ¿verdad? Y es algo muy importante lo que ella está generando, la brecha que está abriendo, porque sí está quitándole el velo de los ojos a personal de salud y abriendo la conciencia a muchas personas que a veces se dedican a esto sin saber, realmente sin estar preparados, y si uno no está preparado, podemos hacer mucho daño a las personas. Entonces, la necesidad mundial va a ir en aumento, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de enfermedades no transmisibles, las personas vamos envejeciendo, y la expectativa de vida generalmente va en aumento, entonces van a aparecer más enfermedades. Cuando el ser humano moría a los 40, pues no se miraban una serie de enfermedades que hoy por hoy sí se ven, ¿verdad? Entonces eso implica pues mayor necesidad de estos cuidados, y eso solo va en aumento. La población no va para disminuir. La cantidad de personas que estamos sobre el planeta no van en disminución, vamos en aumento. Por lo tanto, estos cuidados cada vez van a ser más necesarios. Y una asistencia paliativa temprana va a reducir las hospitalizaciones innecesarias y el uso de servicios. ¿Por qué? Porque los síntomas van a ser controlados con tiempo. Entonces, la persona no va a estar llegando innecesariamente a cada rato al hospital, En cambio, si se le logra mantener un control a tiempo, entonces las llegadas a las hospitalizaciones van a reducirse, por lo tanto, el impacto económico también va a verse beneficiado, si quieren verlo así. Y los cuidados paliativos están reconocidos en el contexto de un derecho humano a la salud. Eso sí, ya está en muchos países del mundo. Es un derecho humano de poder morir con dignidad, de poder morir en paz, poder morir sin un dolor o con el menor dolor posible, ¿verdad? Porque hay dolores que realmente se sobrepasa del conocimiento médico.
pero poder morir lo más sereno, con la mayor dignidad e integridad humana. Ese es un derecho que todos tenemos. Y pues deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados, centrados en la persona, ¿verdad? Centrados en el paciente, en especial atención a las necesidades del individuo. En este tema es muy importante lo que es humanizar la salud, es centrarnos en la persona, en sus necesidades, en su sentir, ¿verdad? En su proceso emocional a través de la enfermedad. Eso es lo que es, en términos muy generales, la humanización de la salud, y en eso es lo que debemos enfocarnos. No solo la parte médica y dejarlo a un lado, sino que es toda esta atención psicológica para que la persona esté lo más cómoda posible, que no abandonen los beneficios, el tratamiento paliativo, que no lo abandone porque está en tal depresión que ya no le importe, ¿verdad? Entonces, tratar de acompañar hasta lo más que se pueda y lograr que esta persona y sus familias transiten en paz y transiten con serenidad. Ok, entonces, miren, aquí hay una gran cantidad de enfermedades que requieren de paliativos. Estas como datos extras, ¿verdad? Están las enfermedades cardiovasculares que están en un 38%, cáncer, enfermedades crónicas respiratorias como es el EPOC y el enfisema, el SIDA, que ya es enfermedad crónica, diabetes, ELA, esclerosis múltiple. Hay muchísimas condiciones médicas en las cuales se requieren paliativo. En su momento, cuando recién empezó pandemia, se hubiera requerido de un paliativo intensivo, pero como no habían vacunas, pero en los hospitales, sí, en el hospital donde soy parte del staff, o sea, sí reconocían los médicos, sí necesitamos atender a las personas cuando ya están en el intensivo, pero como no habían vacunas, no nos permitían, a menos que uno fuera enfermero, pero de ahí, de psicólogo, me mandaron por un tubo, me dijeron que no, ¿verdad? Porque no había vacuna y no me quisieron exponer, aunque yo no me hubiera importado, yo sí estaba dispuesta a entrar, pero no me lo permitieron por esta falta de vacunas y correr un riesgo, ¿verdad? Y bueno, y que sucediera algo que fuera desastroso. Ok, muchas afecciones pueden requerir aquí hay otras afecciones de asistencia paliativa, insuficiencia renal, hepáticas, esclerosis, Parkinson, artritis, como les digo, la demencia, ¿verdad? Que aunque esa pues es bien complicada, todas las demencias son un poquito complicadas de abordar, pero requieren de la asistencia paliativa. Enfermedades neurológicas, aquí están, anomalías congénitas, tuberculosis, bueno, resistente a medicamentos, tantas enfermedades que requieren, ¿verdad? De este servicio. Entonces, yo creo que con todo esto nos resulta bastante evidente cuál es la importancia de los cuidados paliativos en el sistema de salud. Son imprescindibles, son muy, muy importantes, porque allí vamos todas las personas, o sea, hacia ese corredor vamos todos, a menos que uno muera por un accidente y murió ahí, o lo asaltaron a uno y ahí lo mataron. Pero más o menos el proceso de envejecimiento y de enfermedad, pues hacia esto nos lleva. Y eso es lo importante que programas como este, diplomados como los que se están dando de psico-oncología, de paliativos, de acompañamiento al final de la vida, dan esta conciencia, promueven esta conciencia y esta importancia lo ponen a flor de piel de que esto es necesario, de empezarlo a conocer, empezarse a especializar y empezarlo a aplicar de una forma adecuada, ¿verdad? Con el entrenamiento adecuado. Solo porque me gusta, no. Solo porque nos gusta, no. No, hay un dicho que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pues esto es lo que pasa cuando uno se mete a este tipo de especializaciones de practicar este tipo de tareas como los cuidados paliativos sin estar preparados. Por eso si ustedes están interesados, especialícense, aprendan y aprendan mucho,
porque estos de cuidados paliativos también se van modernizando y van adquiriendo nuevos enfoques, nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje también. Y bueno, aquí yo creo que sí, como les digo, quedó más que evidente cuál es la importancia del cuidado paliativo en nuestro sistema de salud y en el sistema de salud mundial. Y bueno, el dolor es uno de los síntomas más frecuentes y experimentados. Esto ya les platiqué acerca del dolor. Es sumamente importante controlarlo, ¿verdad? A nivel mundial, aquí están algunos obstáculos. Algunos obstáculos que se enfrentan los cuidados paliativos, que es las políticas que no cumplen con ninguna medida sobre la asistencia, la formación en cuidados paliativos y el acceso a analgésicos, ya lo vimos anteriormente. Y para finalizar, les quiero dejar esta frase de Cicely Saunders, que cada vez que la leo, la escribo y la hablo, pues, me mueve mucho. Esta es una frase muy célebre de ella y dice: tú importas porque eres tú. Importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino que también para vivir hasta el final. Porque no solo es esperar la muerte, es vivir hasta el final. Y este es tal vez el corazón de los cuidados paliativos, ¿verdad? Y muchas gracias a todos ustedes. No sé si tendrán alguna pregunta. Me van ustedes allí, vamos a ver. No sé. Hola, Olga. buenas noches, un gusto. Igualmente, Olga. Sabe que todo lo que dijo me tocó de cerca, porque yo acompañé a una señora que estaba con la enfermedad de cáncer, ya viejita, y 98 años. Justamente le vino según los doctores, por la edad misma. Y ella no creía en Dios. Sí. No creía en Dios. Y digo, ¿cómo hago para acompañarla espiritualmente? Y le digo, ¿en qué cree? Y me dice, en la vida. Ahí está. Entonces yo la ponía en la ventana a tomar sol, cerca de las plantitas. Le encantaba la música clásica, a Mozart, ¿no? Y como había sido maestra directora, fui a hablar a una institución para que le hicieran un reconocimiento y bueno, se lo hicieron y fue feliz. Y después como dice usted que a veces las personas se ponen a trabajar de ciertas cosas y no lo saben hacer. Sí. Yo un día llegué y tenía una UPP, ¿no? Entonces ayudé a las acompañantes a que la tenían que rotar cada 2 horas y ponerle, bueno, un almohadoncito en la parte del talón, que es donde más se llaga. Ok, sí. Y aprendí mucho, porque llega un momento también que no debemos de hablar demasiado, tenemos que ser cautelosos. Pues llega un momento que si el paciente no quiere saber más, se le debe de respetar también. Así es. Fíjate que dentro de los valores fundamentales en este oficio es un respeto profundo hacia la persona, hacia el paciente. Y entras de puntitas en su casa y en su corazón. Entras de puntitas porque son los momentos, es el momento más vulnerable que alguien está viviendo y te deja entrar, te
te cuenta todos sus secretos, te cuenta sus pecados incluso, ¿verdad? Y te cuenta, y fíjese qué hice, y fíjese que... Pero hay una complicidad, o sea, llega a tener uno, cuando uno tiene la oportunidad de ver al paciente varias veces, logras tener esa complicidad y es inevitable lograr no encariñarte con las personas, no encariñarte con la familia, ¿verdad? Y con el paciente, sobre todo cuando los pacientes si logras esa complicidad y te diviertes y te haces la mirada así como que es nuestro secreto, ¿verdad? Pero es de entrar con un profundo respeto y una profunda humildad con estas personas, porque estas personas también, te digo, ahí vamos a estar en algún momento, pero cuando tú te encuentras con ellos te enseñan tanto acerca de la vida. Y Te sobre cambian todo tu vida. el miedo que le genera en esa etapa. Sí, y esa contención Cuando que necesitan. yo le pregunté y me dijo que le daba mucho miedo y yo le digo, permítase sentir el miedo, Ujú, siéntalo. sí. Le digo, pero también podemos hacer algo, empecemos a agradecer. Yes, exacto, la gratitud. Empecemos a agradecer. Y entonces empezó a agradecer, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que acompañándola emocionalmente también reducía el dolor, porque a pesar de que tenía un diagnóstico de cáncer, los médicos no llegaron a más que medicarla con paracetamol. Wow. ¿Mm? Entonces, la parte emocional es súper importante. Yo lo aprendí porque yo hace años que estoy, bueno, con Wendy aprendiendo, pero una cosa es aprender y otra cosa es llevarlo a la práctica. Así es, así, Mm, así es. Sí, son dos temas y bueno, por eso es que necesita uno formarse y luego pues empiezas a dar estos primeros pasos con las personas, pero ya llevas un conocimiento básico. Es súper, súper, súper importante. Y a veces las personas quieren hacer de más también, ¿no? O sea, quieren hacer de más porque quieren hacer el bien, Exacto. digamos. Pero una vez llegué y estaba una de las cuidadoras con una jeringa así para darle de comer, o sea, con la jeringa. Le digo, tenga cuidado, señora, porque se puede, ¿cómo es que se Ahogar. dice? Extirpar, se dice, algo así. Tenga Sí. cuidado. Le digo, y me dice, ¿qué me vas a enseñar a mí con 20 años que tengo cuidando enfermos? Le digo, no, es solo un consejo, le digo que pregúnteselo a los doctores que quizá le puedan explicar mejor. Claro. Pero Claro. fue un acompañamiento que aprendí mucho. Ok. Gracias, Olga. Gracias, Tati. Gracias por compartir. Karen, veo que tienes tu mano levantada. Sí, Perdón. no tengas pena. Pues fíjense que yo les quería comentar brevemente lo que a nosotros nos pasó. A mi papá le dio un derrame cerebral y nosotros lo llevamos de emergencia al Hospital Roosevelt. A los 2 días nos lo entregaron. Estaba en condiciones deplorables mi papá. Lo tenían amarrado, no le habían cambiado el pañal y nos dijeron Sí. que él se moría, que él se moría. Bueno, nos tuvimos que llevar a la casa. Nosotros no sabíamos cambiar un pañal, o sea, estábamos toda la familia, no sabíamos qué hacer con él, porque nos habían dado un diagnóstico de muerte. Nosotros lo que estábamos haciendo es preparar los funerales, preparar todo, ¿verdad? Sí, y no Y te mi dan papá, ningún ay, norte, nada. O sea, no te sí, dan ninguna terrible, guía. terrible, terrible, fíjate. Bueno, para no cansarles, total es que mi papá, después de esto, tiene ya 4 años de estar postrado en cama, ¿verdad? Con su derrame. Bueno, mi mamá, de que tiene 88 años y mi hermana 65, se han encargado de darle todos los cuidados paliativos. Mi papá no está llagado, mi papá, la verdad es que lo han cuidado de una forma impresionante y nosotros
le hemos tenido que comprar todo el equipo para el cuarto, porque poco a poco él se fue quedando imposibilitado hasta el punto que mi papá ya no habla. Le tuvimos que comprar una cama hospitalaria, una grúa hospitalaria y una silla de ruedas especial, porque como él no puede estar sentado, entonces la silla se extiende como que fuera una camilla. Pero gracias a Dios, les cuento que por medio de Cáritas a nosotros conseguimos la cama hospitalaria, la grúa hospitalaria, perdón, a un excelente precio, ¿verdad? Y pues se le han dado todos los cuidados, todo lo que hemos podido, ¿verdad? Darle hasta los pañales, Cáritas, ellos pues tienen unos precios muy buenos y los pañales y el producto que ellos nos han otorgado es muy bueno. Bueno, pero ¿por qué sale todo esto? Nosotros, gracias a Dios, pues pudimos darle todo eso a mi papá, pero hay personas que no pueden eh, 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 acceder a todo este tipo de cosas. Los tienen en una cama, ya totalmente llagados, no hay quien los cuide, no hay ayuda psicológica de nada, Hay de recursos nada. para lo básico, para lo físico, muchas veces. Exactamente, entonces es bien difícil toda esta situación, es bien difícil, pues nosotros gracias a Dios hemos podido sacar la tarea con mi papá, ¿verdad? En este tipo de intervención. Él tiene 90 años, tiene ahí, él come muy bien y pues está muy delgado, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí está. Pero vamos al hecho de que en el hospital nos lo dieron, nos dijeron, él ya en 2 días, 3 días se muere, ¿verdad? Así, nada más. Es que sí, no Y se puede, sí. exactamente, tremendo, ¿verdad? Y yo creo que falta mucho por hacer en este tipo de intervención. Y otra, bueno, para concluir, fíjate que tengo una pregunta. A ver. Por ejemplo, los cuidados paliativos en un adulto mayor son muy diferentes al cuidado paliativo de un adolescente y de un niño. Sí. Entonces, yo me imagino que hay que capacitarse en este tipo de intervenciones, hay Sí. que capacitarse en cada etapa de tema, vida. ¿verdad? Así En cada es. etapa de la vida, porque a un niño no se le puede dar el cuidado paliativo igual que a un adolescente o igual que a un adulto mayor o un adulto, porque son Fíjate que etapas muy diferentes. en lo que es niños y adolescentes entraría lo que es el cuidado paliativo o la psiconcología también pediátrica, digamos como un OPA, que te reciben desde los 0 años, ¿verdad? Desde bebés hasta los 18. Estamos en St. Jude, en Memphis, que es el hospital referente a nivel mundial, ¿verdad? Para cáncer infantil, pero es cabal de los 0, no sé si es 18 o 19 años que ellos atienden. Pero sí tienes que tomar en consideración el desarrollo físico, el desarrollo neurológico, cada etapa de vida, la comunicación con un chiquito de 4 o 5 años no va a ser igual a la comunicación con uno de 10 y no va a ser igual a la comunicación con un adolescente. Entonces sí tiene su especialización. Y no es lo mismo tampoco con un adulto que esté en el área paliativa en sus 50s a un adulto mayor, que es otra visión de vida totalmente distinta. Verá, digamos, en un adulto en sus 40s, en sus 50s, va a estar muy angustiado por su familia, por sus hijos. Verá, y generalmente pues van a tener hijos pequeños o hijos adolescentes. Y a un adulto mayor ya van de alguna forma pues diciendo, bueno, ya viví 70, 80, 90, o sea, van comprendiendo también un poco más, siempre es difícil, pero ya es otra visión de vida, ¿me entiendes? Entonces sí se requiere especializarse en cada etapa. Eso sí, Sí, tienes toda la razón. sí, yo creo que también depende mucho, yo creo que también este tipo de intervenciones... abrir y salir. ¿Perdón? Perdón.
No te preocupes, Karen. Pues yo creo que sí varía todo este tipo de cuidados paliativos. Yo creo que hay que tener especial cuidado sobre la intervención y el estado de salud mental también que tiene el paciente y que tienen los familiares, ¿verdad? Así es. Entonces creo que eso es bien, bien importante tomarlo en consideración. Así Mucho es. gusto, Lucía. Que Dios te Igualmente bendiga. a ti, Karen. Un abrazote. Gracias igualmente. Que Dios los bendiga. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que los cuidados paliativos, como decía Karen, sí hay líneas de abordaje. La verdad es que lo primero que hacemos es conocer los cuidados paliativos, estudiar sobre ellos, y luego, al igual que la tanatología, y luego lo que vamos es viendo qué líneas de abordaje son las que vamos a ir teniendo, ¿verdad? La verdad es que hace falta mucho, Sí. hace falta mucho. Usted es pionera con la educación aquí. Hemos intentado por 4 años, pero 3 han sido incansables de promover los cuidados paliativos, la tanatología, la psiconcología y ahora la logoterapia pura en Guatemala y en Latinoamérica, pero principalmente en Guatemala. Y sí sabemos que es de picar piedras y sí sabemos que todos los días llevamos un pequeño granito de arena a este lugar, a este universo que le llamamos el ideal de la salud en Guatemala, pero con uno. Yo siempre mi meta es uno, Sí. con uno que escuche, uno que se prepare, con uno que acepte la invitación a educarse sobre este tema. Perdón. Con uno, la meta siempre diaria es uno, con uno que sepa que existen estas disciplinas, estas ciencias y que hay herramientas específicas de alta calidad para acompañar a las personas. Creo que vamos a aliviar, yo desde mi posición de influencia, usted desde su posición de influencia, podemos transformar la vida de una persona al día, con una, esa es la meta. Algo muy importante acerca de lo que hacemos en la fundación y en la asociación y ahora en la Casa de Cuidados Compasivos es que no es lo que yo puedo hacer por ustedes o lo que ustedes pueden hacer por mí, sino es todo lo que podemos hacer juntos, unidos. Está Beatriz desde Uruguay, aquí hay personas que están desde Ecuador, desde Bolivia, Guatemala, El Salvador. Creo que estamos llegando al menos a uno. Sí. Somos más, pero con uno es bastante. Nos damos por pagados. Tenemos este diplomado de cuidados paliativos, inicia el 15 de mayo para que quienes quieran integrarse, dura 9 meses. Tiene contenidos importantísimos para iniciar el proceso en este camino. La verdad es que si somos profesionales de la salud, si somos cuidadores primarios, si somos cualquier persona que vio el sufrimiento de alguien en algún proceso y que ahora cree que a través de esto que vivió sabe o se ha inclinado hacia la dignificación del paciente y de su familia, nosotros con mucho gusto los esperamos. Les podemos brindar la información del diplomado. Les voy a escribir en el chat el número de teléfono donde pueden solicitar información. Iniciamos el 15 de mayo. Va a estar Lucía, el costo son 400 quetzales de inscripción, 750 quetzales mensuales, pero si avisan o anuncian, ¿cómo se dice? Informan que al solicitar información que estuvieron en esta masterclass, la cuota queda, tiene un porcentaje de beca. Se paga mensualmente, Alma. 750 es la cuota, pero tiene un porcentaje de beca y la verdad es que el porcentaje de beca es muy amplio y lo que queremos es el poder educar a muchas personas.
Esa es la verdad. Por eso es que lo hacemos. Nos estamos moviendo con donantes. Hay varias personas que han sido donantes para que ustedes puedan beneficiarse de estas becas. Así es que pídame información al número y nosotros con mucho gusto desde Canadá. Miren, con Wow. mucho gusto les enviamos la información, Liz. Yo sé que allá en dólares son más o menos $80, $100 al cambio, pero pueden escribir al número que les dejé ahí en el chat para que puedan solicitar mayor información y probablemente que puedan aplicar a una beca para que el costo sea menor. Wendy, Ajá, ¿puedo compartirles algo? sí. Que el diplomado también hace transformación de vida propia, Sí. porque los conocimientos que adquirimos los podemos llevar a nosotros y sanamos también. Así es, porque tocas, como se toca mucho el tema de muerte, Olga, entonces eso te toca fibras muy sensibles y por eso es que es bien importante que nosotros también llevemos un acompañamiento, llevemos una guía para resolver nosotros nuestros propios temas con respecto a la enfermedad, lo que significa enfermar, en lo que significa morir. Entonces te da una gran oportunidad de crecimiento también. Sí, sí. Principalmente creo que la labor de todo cuidador compasivo, como yo le llamo, a quien logra educarse en estos temas, para mí es un proveedor de cuidados compasivos, porque va más allá. No es solo lo que estudia en el aula, sino que es ya no ver a las personas de igual manera. Exacto. Ya no vemos a las personas como el diagnóstico que dijeron o como los efectos secundarios de su medicamento, ya no lo vemos así, sino vemos realmente al ser humano, logramos ver al ser humano integral y más allá, logramos entender sus temores, logramos traducir sus lágrimas, sus suspiros, sus quejas. Es muy lindo, es muy lindo. La verdad es que es muy lindo el poder estudiar tanatología, cuidados paliativos, cuidados al final de la vida, logoterapia, por supuesto, es muy lindo. Pues, yo quisiera seguir estudiando siempre, pero un día creo que voy a quemar chumacera de tanto que estudio. Pero Para mí fue un despertar ante la vida, ¿no? Porque uno a veces está ciego y no valora la vida, no valora todo lo que la vida nos da. Así sea el agua, hay que valorarlo. sí, O sea, es importantísimo. Y eso hace eso. sí, gracias, Beatriz, así es. Rosaura, levantaste la mano. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Lucía. Ay, no, No puedo. a usted, gracias, yo feliz de la vida. Yo Me sé. encanta, a mí me encanta todo. Ujú. Ay, ve por ahí. Gracias, Lucía. A ustedes les dejo un enorme abrazo y gracias por dejarnos entrar a sus casas y que nos brindaran. No me deja hablar, o sea, me parece Sí, silencio. Rosaura, la escuchamos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la charla, por tratar de llegar un poquito más a la gente ante la necesidad de los cuidados paliativos. Yo tengo la curiosidad de saber si existe temario específico del diplomado que ustedes nos estaban contando el día de hoy. Pues les cuento un poquito, digamos, mi inclinación a conocer un poco más es sí en base a una experiencia propia, ¿verdad? En donde realmente pude entender la importancia. Yo soy médico, soy pediatra y pues mi pregunta va más dirigida a si había, digamos, algún digamos, tipo de asesoramiento también del ámbito científico, directamente relacionado
digamos, la neurodegeneración y específicamente en el área de pediatría, digamos, si había algo por ahí en el diplomado. Igualmente me interesa, ¿verdad? Y realmente a mí me llena mucho de alegría ver que con los años el tema va creciendo. En lo personal, pues mi mamá falleció de un cáncer de colon estadio 4, el cual detectamos en etapa ya estadio 4, ¿verdad? No pudimos ver nada más, no nos dio tampoco ninguna señal que pudiéramos nosotros hacer alguna intervención y ahí fue donde descubrí un poco más la necesidad humana de los cuidados paliativos y reconocí en mí esa sensibilidad que no sabía que conocía, ¿verdad? Siempre me sentí distinta y luchando contra corriente en los hospitales, pero pues es algo en el que he estado tratando de aprender un poquito más y de verdad les agradezco por las puertas de oportunidad que abren a cada corazón que se une a esta charla, porque seguramente va a seguir sintiéndose la necesidad y en algún momento va a llegar la necesidad a alguien que pueda hacer que mis colegas tengan un poquito más de conocimiento de esto, que estamos a años luz de tenerlo aquí en nuestro país. UNOP es un ejemplo, tal vez el más pegado al sueño que uno puede tener. Hospital Roosevelt está haciendo su lucha. Ahí hay señales en el Hospital San Juan de Dios, pero dentro de la educación, digamos, en los primeros años de la carrera sí es bien complejo. Y con mucha sencillez les digo, por más que uno intente, es bien difícil dentro del medio, pero agradezco estos espacios y la verdad es que me llenan de esperanza para seguir queriendo aprender. Y esa era mi pregunta, iba más guiada como si había algún temario o algo más también para compartirlo con la gente a la que uno puede tener el deseo de decirle, se meta, se aprenda, ¿verdad? Aprenda un poco más. Muchísimas gracias. Tenemos el número 5532-3592 a donde pueden solicitar la información. Con mucho gusto la podemos enviar. La doctora Elizabeth Kubler-Ross decía que necesitamos vocación, convicción para estudiar. Pero si solo estudiamos llenos de vocación, podríamos ser solo como eco de lo que aprendimos. No, convicción. Necesitamos también vocación. Convicción y vocación, las dos se me confunden, pero necesitamos esas dos para poder ir la milla extra por las personas. Como dijo Lucía varias veces, muchas veces se nos permite por alguien, por el prójimo, alguien a quien no conocemos, pero también muchas veces estamos parados aquí por alguien cercano, por alguien a quien amamos y por alguien a quien vimos y que su historia no queremos que se repita en alguien más. Esa es la realidad. Por eso es que hacemos esto, porque ya sabemos lo que es el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia. Ya sabemos lo que se siente el ser diezmados económicamente por una enfermedad, muchas veces. Por eso es que estamos acá y no queremos que se sigan repitiendo esas historias. Así es que cada granito de arena cuenta. Y todos esos granitos de arena que hemos juntado no los he llevado yo sola, no los ha llevado Lucía sola, sino hemos sido un montón de gente que está trabajando en esto. Así es que muchísimas gracias. Pasen feliz noche, pidan información, síganos en redes. Estamos próximos a abrir la casa. Todos están invitados a ir a conocerla. No se imaginan lo importante que es para nosotros el que ustedes sean parte de esta comunidad. Así es que feliz noche. Muchísimas gracias y bendiciones. Descansen. Gracias. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche.